ayer una nueva confirmación del liderazgo de los medios en la oposición. Está claro que esta marcha no la organizó Patricia Bullrich, ni Esteban Bullrich, ni Fernando Iglesias. La marcha la organizaron los medios de comunicación. Los 40 puntos de octubre pasado los sacaron los medios de comunicación. Hay que entender de una vez por todas que es ese conglomerado el que tiene el poder que se opone a un gobierno nacional y popular. Una derecha que se acostumbra a salir a la calle aún en estas condiciones, no solo acá, sino en el mundo. Se ve muy claramente en España. Y está claro que se trabaja para ir hacia una extrema, para llegar a una situación de mayor radicalización. Hay una minoría intensa. El tema es que esa minoría intensa no cambie la agenda. Esto fue una reacción ante el éxito del gobierno, ¿sí? Y se puede llamar éxito en un momento que estamos tan mal. Bueno, la verdad es que la única forma de hoy de sacar conclusiones sobre un gobierno es la comparación. Y si vos tenés en medio de una pandemia menos fallecidos que otros países, si saliste más rápido de la recesión, es decir, que te va mejor en la salud y te va mejor en la economía, si no tuviste las colas del hambre como en España y en Nueva York, si no tuviste saqueos, si no tuviste violencia, entonces sí, sos exitoso. Y si el gobierno sale de esta manera y además sale con la vacuna y el año que viene le va bien, y tiene entonces la convalidación pública por lo bien que trató el tema sanitario y lo bien que trató el tema económico, entonces el gobierno el año que viene ganaría caminando las elecciones, consolidaría su poder y llevaría adelante su proyecto político y económico. Este éxito es lo que hizo que la derecha organizara la manifestación más grande de las que organizó hasta ahora. No fue una acción ofensiva como fue la de Nisman, que fue la base para ganar en 2015. Fue más bien una reacción, una acción defensiva ante un momento en que el gobierno está claramente mejor que ellos y venía de una semana en la que había hecho dos anuncios. El tema de la deuda y el tema de la vacuna. Esto vale mucho el hecho de que Alberto mantenga un 60% de imagen positiva, porque es un momento en que los líderes del mundo miden muy poco. Los líderes de la derecha regional miden 10, 15, 18 puntos. Y es lógico, porque han cerrado miles de comercios, miles de empresas, porque la gente no tiene trabajo, porque cierran restaurantes, porque cierran bares, porque cierran negocios que heredaron del padre, que heredaron del abuelo, históricos, que duelen más allá de lo económico. Entonces lo lógico es que en el mundo la gente no vote oficialismos en la próxima elección. Siempre va a haber una oposición que va a decir que la culpa es del gobierno y no de la pandemia. Acá y en el mundo, es el trabajo de la oposición. Entonces el hecho de que le vaya bien, aún en el pico, al gobierno, hace temer al poder económico. Esto fue un manotazo de ahogado de un boxeador que está en el round 15 y va perdiendo por 10 puntos. A ver si puede meter un knockout. Y hay que leerlo de esa manera, porque si el gobierno lo leyera de otra y diera marcha atrás, por ejemplo, en la reforma judicial, imprescindible para salir de la situación del lawfare que pone en peligro la democracia y que condiciona el proyecto económico, si diera marcha atrás como dio con Vicentín, si hiciera esa lectura, si se equivocara y pensara que son ellos los fuertes en vez de darse cuenta que es él el fuerte, que va ganando por mucho, que consolidó su poder, y que esto es un manotazo de ahogado, si se equivocara y diera marcha atrás en la reforma judicial, entonces estaríamos en un problema. O si otros actores de la vida pública, algún ministro que tiene que tomar una decisión y teme que vuelva a la derecha, algún juez que tiene que tomar una decisión, algún legislador que iba a votar la reforma judicial y ahora se asuste, entonces ahí obtendrían algún grado de éxito ellos. Entonces ahí sí sería un problema. Pero el problema sería una lectura equivocada, o hasta estúpida, diría yo, en ese caso de lo que ocurrió ayer. Los medios organizan un acto, lo filman de tal manera que vos pienses que son muchos y te lo pasan en TV durante varias horas. Y eso te genera un impacto emocional que te puede hacer generar una evaluación
equivocada. Es muy importante que eso no ocurra, y me parece que el primero que tiene que tomarlo en cuenta es el gobierno. Fue una marcha contra un gobierno al que le está yendo bien, no una marcha contra un gobierno al que le está yendo mal. Es una marcha sin razón que el gobierno debe ir desgranando sus sin razones. Una marcha que dice que no llegue al Congreso un proyecto de reforma judicial. No hay nada más antidemocrático que pedir que un proyecto no llegue al Congreso. Ese es el ámbito en el que se tiene que debatir este proyecto. Si gana el oficialismo, ganará. Y si pierde, perderá como perdió, creo que fue en 2015, con el proyecto de democratización judicial. Ese es el ámbito en el que se debe tratar, y eso es lo que tienen que decir los funcionarios que contestan reportajes durante el día de hoy. Un punto aparte me merece el hecho de la venia de ese policía a Patricia Bullrich, porque si hay algo en lo que tenemos que estar atentos en una región convulsionada, muy tirada a la derecha, a una derecha horrible, una derecha que maneja registros de delirio, una derecha que maneja a fuerzas policiales, a uniformados, esa venia a Patricia Bullrich, que cimentó en su trabajo el apoyo a los uniformados capaces de lo peor. Debemos estar atentos a eso, debemos estar atentos a toda movida extrema, porque vos podés ir ganando por puntos una pelea, porque fuiste mejor, porque trabajaste mejor, porque fuiste eficaz, porque te conectaste con la sensibilidad del pueblo, pero un día ese manotazo de ahogado, ese golpe en el round 15 te puede noquear. ¿Por qué? Por actos como los que hubo en otras naciones, en donde a los gobiernos les iba bien. A Evo Morales le iba maravillosamente. No solo había bajado el nivel de pobreza a niveles históricos, también cumplía con los requisitos de la derecha: superávit fiscal, superávit comercial, no tenía inflación, pagaba bajo tasa de interés, no tenía deuda, y se lo cargaron igual y casi lo matan. Entonces me parece que la conclusión debe ser no atender reclamos organizados por los medios y llevados adelante por una minoría, porque la democracia es eso, seguir lo que dice la mayoría, no la minoría, y tener mucho cuidado con estos actos que pueden ser amenazantes en una situación más extrema. Por último, me parece que la reforma judicial tiene que salir sí o sí. Esto no puede ser un nuevo Vicentín. La reforma es imprescindible para salir del lawfare. Espero que salga. Bueno, una palabrita sobre el tema de la marcha, porque a mí me parece que cuando ocurren estos hechos es tan importante el hecho como la narración posterior del hecho, ¿no? Uh-huh. Para ver cómo lo va a sentir cada uno. Porque estas cosas, a ver, no había forma de que hubiera menos gente, porque pusieron todos los fierros que tienen, ¿no? Gastaron millones de pesos en redes, mandaron a hacer videos profesionales, utilizaron a los actores y sacaron a la cancha a los periodistas que tienen para hacer este tipo de cosas. Sí. Era muy difícil que no fuera gente. Yo pensé que iba a haber más, sinceramente pensé que iba a haber más. Me parece que hubo mucha gente que tuvo la responsabilidad de cuidarse por estar en su auto y no estar en la calle. El tema que no es lo que piense yo de la marcha, sino lo que piensan los actores que toman decisiones, tomando en cuenta la temperatura social, o lo que ellos creen que es la temperatura social, ¿entendés? O sea, el tema es qué van a decidir los jueces en los próximos días, si piensan que hay un cambio de clima política, cosa que claramente no lo hay. Uh-huh. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Qué van a hacer los legisladores que tienen que votar la reforma judicial? Que por ahí pensaban votarla y ahora piensan, no sé, qué sé yo. ¿Qué van a hacer los funcionarios? Que yo siempre digo, están apretados porque vieron a otros funcionarios que estuvieron hasta 2015 que luego fueron perseguidos. Es decir, a ver, son marchas organizadas por el poder económico para ser mostradas por TV durante horas para influir en la dirigencia. Sí. Yo lo organizo, vos salís y yo te filmo. Uh-huh. Vimos durante varias horas a una cantidad de gente que decía que vivimos en una dictadura. Y, a ver, con Vicentín lo lograron. Y no es una opinión mía. El presidente dijo que había cambiado de opinión cuando vio la tele, cuando vio que la gente estaba en contra. Y la verdad es que yo lo dije acá un par de veces, que yo tenía muchas fuentes
en el poder de Santa Fe, que me decían que estaban a favor de la expropiación. En realidad, cuando vi un plano corto de una movilización pequeña que parecía multitudinaria. No es una subestimación al presidente. Yo supongo que le habrán llegado otros datos, otras declaraciones, no solo por lo que vio por la TV. Pero la TV impacta. La TV impacta, sigue estando. Yo a veces lo hablo con la gente de medios porque los argentinos se pasan 4 horas y media por día mirando el celular y 1 hora en promedio mirando la tele. Pero el gobierno sigue pensando que lo importante es la tele. ¿No? Incluso la gente, mientras mira la tele, sigue mirando el celular. Entonces ayer, durante varias horas, se vio a la gente diciendo que este gobierno es una dictadura. ¿Qué decisiones van a tomar los actores de la política, de la justicia argentina, en base a eso? No lo sé. No lo sé. Para mí fue nada más que eso, ¿no? Fue una organización de un hecho que lo organizan para luego filmarlo, mostrarlo y ver si pueden cambiar el clima político. El punto ahí, en todo caso, es con cuánta información cuentan a la hora de tomar esas decisiones, porque se sabe que las decisiones que se toman con información errónea o incompleta corren más riesgo de ser decisiones equivocadas. Hay que ser, vos empezabas planteando el tema de la masividad de la protesta. Hay que ser claros. Esto no fue una marcha masiva, ni mucho menos. Perdón, sé que muchos estuvieron ayer todo el día hablando de manifestación histórica, hoy Clarín hablando de que fue una de las 3 más importantes del mundo en los últimos días, sí, en los últimos 5 días. Pero ayer, viendo las imágenes de la televisión, por lo menos en el Obelisco, porque es cierto que se replicó en muchos lugares del país y eso es algo que hay que reconocerles, que está capilarizado en todo el país, pero en el Obelisco a pie no había más de 5.000 personas, y ponele que hubiera otros 5.000 autos con 2 personas en promedio arriba de cada auto. Estamos hablando de 10.000 personas. Ponele que estoy errándole mucho y sean 30.000 en vez de 10.000 o 40.000 en vez de 10.000. No es una manifestación multitudinaria para los parámetros de la Argentina en épocas normales. Tengamos en cuenta que vivimos en un país en el cual, en un año común y sin demasiado revuelo, hay no menos de una decena de manifestaciones que orillan las 100.000 personas. ¿Sí? Todos los 24 de marzo suceden todos los 8M por el Día de la Mujer y también en alguna otra ocasión, alguna otra marcha convocada por el movimiento feminista. Ha sucedido en los cacerolazos contra Cristina Fernández de Kirchner, que fueron muchísimo más multitudinarios que esto. Sucede cuando marchan por la legalización de la marihuana, sucede obviamente cada vez que la CGT, que la CTA, que los movimientos sociales hacen una convocatoria grande y fuerte. Digo, es una sociedad muy movilizada la Argentina como para pensar que 10.000 personas mueven en algo el amperímetro, y creo que si el gobierno o si algún legislador toma esa evaluación para modificar una conducta o una política, le están tomando el tiempo. Bueno, ¿sí? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos y creo que la cantidad de gente que fue era lo mínimo que se podía juntar con el trabajo que se hizo en redes y en medios. Ahora, eso es lo que pienso yo, así empezó todo esto, ¿no? Cuando vos ves lo que piensan otros, digo, en Vicentina, ¿había más o menos gente que ayer? Había menos. Para mí había una cantidad similar en todo caso. Bueno, listo. Digo, no había una diferencia de magnitudes en todo caso. ¿Y cambió el gobierno o no? Sí. Bueno, cuando fue lo de los presos, ¿fue algo menor? Sí. ¿Y no hubo una decisión de la Corte de la provincia de Buenos Aires en base a un cacerolazo? Sí, justamente es a lo que apunto, digamos. O sea, lo que viene sucediendo hasta ahora es que con manifestaciones más o menos, no demasiado grandes, hay cambios de actitud en funcionarios políticos, en funcionarios judiciales, qué sé yo. Yo lo que digo que ayer, que se organizó con un poquito más de volumen y que la televisión le dedicó muchas horas, desde las 3:30 de la tarde hasta que yo me fui a dormir a las 12:30 de la noche, en la televisión no se hablaba de otra cosa. Bueno, ¿cómo lo toma cada uno de los actores de la Argentina? En muchos casos escaldados por la persecución anterior o que la vieron de cerca, ¿sí? Yo conozco gente que le han ofrecido ser ministro de este gobierno y que dijo, no, yo no voy a ser ministro en un momento en que realmente para hacer las cosas que hay que hacer tengo que jugar la seguridad o la tranquilidad o el futuro de mi familia. Entonces no entraron.
Otros entran con mucha decisión y otros entran con cierto temor. Una movilización como esta, por más que le pongan la bandera del departamento, a Cristina no le cambia nada, porque está acostumbrada, porque son muchos años que vive con esto. Pero hay personas que no. Ya se ha demostrado, digo, bueno, acabo de dar 2 ejemplos, ¿no? Los presos y Vicentín. Ahí hay 2 cuestiones. Por un lado, lo del departamento, entre paréntesis, porque lo acabas de mencionar, se cruza un límite, ¿no? Una cosa es ir a protestar a Plaza de Mayo o al Congreso, es otra ir a un domicilio particular. Creo que eso está mal, y estaría mal también si fuera al revés, si fueran al departamento de Macri a protestar. Eso en principio. Además, Cristina no estaba y los que jodieron fueron a los vecinos, pero más allá de eso. El punto es, ¿qué futuro tiene un gobierno, volviendo a la cuestión de fondo, que deja de lado parte de su plataforma y de lo que le reclama la gente que lo sostiene, para tratar de congraciarse con un sector que está claro que nunca va a terminar de aceptarlo? Porque, digamos algo, si mañana Alberto diera de baja la reforma judicial, le pidiera la renuncia a Cristina, prohibiera la vacuna y aprobara y hiciera obligatorio el dióxido de cloro, prohibiera Google, declarara persona no grata a Bill Gates, digamos, si hiciera todos los reclamos que le hacían ayer, que por otra parte eran una ensalada y no se pueden cumplir, encontrarían otro motivo para marchar, los mismos que fueron a marchar ayer. Bueno, digamos, no es un sector de la población al cual el gobierno pueda tratar de atraer para sí, para su proyecto político. Entonces, si para congraciarse con ese sector terminás alienando a parte de tu base de sustentación, te estás cavando tu propia fosa. Eso es lo que a mí me preocupa. No creo que el gobierno trabaje para ese sector, sino para el sector del medio, para ese 20-25% que se mueve, con el cual se ganan las elecciones. Yo creo que el gobierno tiene claro que este sector que está en la calle no le gana. Ahora, ayer ocurrió algo que siempre me hace acordar a eso que dijo Daddy, que cada vez toma más importancia. Daddy dijo, bueno, si van a decir igual que somos Venezuela, seamos Venezuela. Y no se refería a eso, sino que era una metáfora de todas las cosas que por ahí no se hacen y no sirve de nada no hacerlo. Ayer Negri puso entre las razones del enojo de la gente la expropiación de Vicentín. Y dijo que era un gobierno autoritario y que se quedaba con la propiedad privada. Y el gobierno no expropió a Vicentín. Quiere decir que la marcha atrás no sirvió de nada en ese caso. Sí, ¿no? También pusieron entre las razones para la marcha de la reforma judicial, que fue anunciada y mandada al Congreso después de que se convocara esta marcha. Esta marcha lleva casi un mes convocándose, y la reforma judicial tiene menos de un mes. Claro, pero además el pedido de retiro de un proyecto del Congreso, o sea, ¿cómo vas a retirar un proyecto del lugar a donde se debe discutir? Cuanto mucho lo rechazás. Y si tus votos no son suficientes para rechazarlo, son las reglas de la democracia. Pedir que se retire es todo lo contrario a un pedido de más democracia. Pero bueno, no, a mí me parece que ahí Alberto no es que apunta a ese sector, sino que apunta al sector del medio. Está bien, pero actitudes, ¿no? ¿Por qué creemos que el sector del medio está más cerca de los delirantes que marchaban ayer al obelisco y no que de quienes pusieron la IFE, el ATP? Digo, porque también es eso, a veces se distorsiona lo que creemos que es el medio. Yo, si tuviera que buscar una síntesis, te diría que hay una buena parte del Frente de Todos que quiere un kirchnerismo con buenos modales. Que piensa que la estrategia es tener un kirchnerismo con buenos modales. Pero el kirchnerismo hizo otras cosas. A diferencia de Cristina, que decíamos que te llevaba al paraíso a patadas en el culo. ¿No? Sí, pero kirchnerismo, perdón, una pregunta, Roberto. ¿Kirchnerismo con buenos modales es llevar adelante las políticas económicas y sociales, etcétera, que hizo el kirchnerismo sin cadena nacional, digamos, o sea, sin lo discursivo, pero haciéndolo igual? Sin las cosas que ya te demonizaron y que tenés que entregar porque te las demonizaron, como la cadena nacional. Pero eso no es deja de ser kirchnerismo. O sea, de cadena nacional. No, digo, a ver, una cosa es la forma y otra cosa es el contenido. El Frente de Todos no es kirchnerismo, el kirchnerismo es una parte. No, por eso, pero digo que sí. A mí me parece que en la cabeza de Cristina o en la de Kicillof, qué sé yo, está a veces eso. Pero a mí me parece que se revisaron muchas cosas. La relación con los empresarios, claramente Cristina la revisó. Sí. Ese día que me dijo a mí en el reportaje, yo los beneficié y me llevé mal y ese fue un error, me parece que vuelve al estilo comunidad organizada de Perón, ¿no? A decir, bueno, yo voy a hablar con los empresarios. ¿Por qué no voy a hablar con los empresarios? Hay cambios.
Ahora, esto que estamos diciendo es un territorio en disputa en el gobierno todo el tiempo. En el gobierno también se discute, no hay certezas absolutas sobre la forma. Me parece que lo que siempre está en discusión es ese segmento del medio, y a veces es más grande, a veces puede ser un 30%. El hecho de que ellos se hayan ido con más de un 40% de los votos, no se hayan dividido, te habla de alguien que puede volver. No, eso está claro. A mí lo que no me termina no veo ninguna evidencia ni ningún síntoma de que ese sector del medio haya estado representado ayer en el obelisco, o se sienta más cerca de los que salieron ayer al obelisco que de quienes votaron hace 8 meses, digamos. Por el hecho de estar en el medio, seguro que no salieron a contagiarse, ¿no? No, por eso, pero, a ver, cuando eran los cacerolazos contra Cristina, lo que se veía y preocupaba, y de hecho eso fue un síntoma que después en 2013 y 2015 se vio en las urnas, era que había gente que quizás en 2011 había votado a Wiener, que había votado a Ricardo Alfonsín, gente que desde el 83 hasta acá estuvo a favor del consenso democrático, que está a favor de los derechos humanos, que está a favor de las madres y de las abuelas, y que había decidido salir a cacerolear contra el gobierno. Y que el problema en todo el caso era por qué esa gente se sentía más cómoda caceroleando al lado de Pando que del lado del gobierno kirchnerista. Y ese fue uno de los puntos que se discutió mucho durante esos años, o por lo menos fue una discusión que yo di. Hoy en día yo no veo que ninguno de esos votantes del medio, y que en 2019 estuvieron en su gran mayoría votando por el Frente de Todos, se vea representado por la gente que estuvo en contra de Vicentín o que salió ayer. Entonces, tomar decisiones condicionados por estas manifestaciones, pensando que así se contiene el del medio, para mí es un error. Para mí es un error. Para mí el del medio lo contenés con mejores políticas, lo contenés con más plata en el bolsillo. Sin duda que es un error. Yo lo que digo es que puede pasar. Ah, bueno, sí, seguro. No, vos me viste cambiar algo a mí. Esperemos que no pase. Yo no cambio nada. Yo lo que te digo es que yo ya vi que ellos sí cambian. ¿Sí? O sea, cambiaron Vicentín, cambiaron lo de los presos, entonces ¿por qué no voy a pensar que esta manifestación, que fue para mí más grande que las anteriores, puede generar cambios? ¿Sí? Esperemos que no. Bueno, esperemos que no. Y un punto, algo que vi y que a mí me preocupó, fue la venia que le hizo la policía a Patricia Bullrich. No la saludó, le hizo la venia. La venia es un saludo militar, ¿no? No es, o sea, la saludó como se saluda a una jefa, como si Patricia Bullrich fuera su jefa, ese policía. Y como yo pienso, y está en algún lugar siempre dando vueltas la posibilidad de que en Argentina pase lo que pasó en otros países, ¿no? A Correa, ¿te acordás que tuvo un golpe de la policía? Sí. En otros lugares fueron prefectos, gendarmes. No, hace muchos años que son las policías y no las Fuerzas Armadas las que hacen los intentos de desestabilizar. Me parece que Bullrich trabajó mucho para que esa gente esté con ellos, y que eso de ayer, que quizás fue arreglado, quizás fue montado, lo que sí, el policía era de verdad, ¿no? Hacerle la venia, me parece que hay que estar atento a esas cosas, ¿no? Patricia Bullrich tiene un espíritu altamente antidemocrático, claramente, ¿no? Ella y Laura Alonso y Carrió siempre están al borde del sistema, del lado de afuera. No me parece un detalle menor. Ayer salió de la movilización Patricia Bullrich diciendo: esto muestra que nosotros podemos volver al gobierno ya. ¿Ya dijo la palabra ya? Dijo ahora, te digo el textual, pero... Bueno, no es lo mismo volver al gobierno que volver ya. Volver al gobierno puede volver. Sí, sí. Ahí te voy a buscar el textual ahora. Volver ya es otra cosa. Volver ya es golpista. Volver al gobierno, bueno, si se fueron con el 40, ¿cuánto? Ellos dicen 41, 40,5. 40,2 en realidad. 40,2, fueron con el 40%. Y no se dividen. Porque yo creo que no. Yo creo que al contrario, yo creo que esta es una marcha. Ayer me preguntaban, y yo lo veí, yo digo, esto es muy distinto yo me acuerdo mucho de Nisman. El día de Nisman fue el día que yo tuve la CB. Yo les puedo asegurar que yo lo vi y tuve la certeza de que perdíamos. Y de que lo que venía era terrible.
Y ayer lo vi al revés, lo vi como ese boxeador que en el round 15 sabe que pierde por puntos y se tira, ¿viste? Y tira manotazo de ahogado. Yo lo vi como el poder económico respondiendo a un gobierno que se consolidó mucho, que se consolidó porque está teniendo menos muertos que otros países, porque consigue la vacuna, porque arregló lo de la deuda, porque está saliendo más rápido de la recesión económica, y lo vi como es ese golpe que te tira el tipo ya desesperado. Lo que sí tengo que decir que a veces esos golpes han ganado peleas. El textual de Patricia Bullrich es: desde hace muchos años que la Argentina no tiene una oposición tan fuerte que puede ser alternativa. Muchos años tuvimos elecciones donde sacamos el 20-25%. Hoy nosotros podemos volver a ser gobierno. Entonces, si no somos una verdadera representación de la gente, no lo vamos a volver a hacer. No, eso yo lo escuché, pero no dijo la palabra ya. Eso era para Larreta. Ella le está diciendo a Larreta que esa gente que salió a la calle está a la derecha de él, digamos, que él se corra de ese lugar del centro porque no está representando a ese público. ¿Qué sé yo? Es un público muy difícil de asir, ¿no? Porque yo escuché un montón de gente que decía que estaba en contra de la reforma de la Constitución. No hay una reforma de la Constitución, qué sé yo. ¿No? O gente que está puteando en la calle sin que ningún policía le llame la atención y dice que está en una dictadura, ¿no? O gente que defiende la República y quiere que desaparezca el único canal que tiene una idea distinta, como C5N, o que lo golpea. Es un poco indescifrable, pero esas son las derechas modernas que se manifiestan. Antes la derecha no salía a la calle. Salen de esa manera porque en realidad son organizadas por las corporaciones, entonces son manifestaciones antipolítica. ¿Vieron la foto de la horca que llevaron ayer al obelisco? Claro. Sí. Claro. Además, pensemos que hubo periodistas que pasaron años lamentando que alguien fue a una marcha con un helicóptero de cartón. Sí, claro. Sí. ¿No? Además, yo lo que no vi ayer fue un solo cartel que no hubiera sido tapa de Clarín. O sea, hay una imposición de la agenda de los reclamos, porque puede haber una diferencia sobre la reforma judicial, sobre cualquier cosa que haga el gobierno. Ahora, que en una movilización contra el gobierno no haya un solo reclamo que no esté en la tapa de los diarios que promueven esa movilización, y lo que te muestra es que el direccionamiento de los reclamos es clarísimo. O sea, hace un rato hablábamos con Nacho Levi, nos decía, ayer no hubo un solo pedido por agua para las villas, que podría estar. Claro. No hubo un solo pedido porque las villas tengan conectividad para que los chicos que no tienen hoy en día eso no sigan ampliando la brecha educativa con los que sí tienen. No hubo un pedido para más comida para los comedores porque no alcanza. O sea, no había pancartas sobre eso. O sea, la única agenda que había era la agenda que llega a la tapa del diario Clarín, que es la agenda de los financistas de Clarín. Pero ahí es muy claro eso. Tampoco me parece, como escuché por ahí, que sea una manifestación policlasista. Yo creo que es una manifestación de clase media alta y cierto sector de la clase media. Si había gente humilde, yo no la vi. No la vi. Me parece muy fuerte lo que está pasando con C5N. También me parece un dato para seguir muy de cerca, ¿no? Porque en un momento en el que hay un gobierno popular, tenemos que decir que bastante cercano a C5N, ¿no? Porque hay una buena relación con ese canal, y parece que el gobierno no pudiera darle seguridad, que le cuesta tanto trabajar. La verdad que siempre que salen esos muchachos a la calle me preocupa su seguridad. Sí, totalmente. Hoy Pablo Sirven justificó las agresiones a C5N en su columna de La Nación. Pero Sirven decía que Galtieri era un general majestuoso. Bueno, sé yo. Gente que... Lo que pasa es que, viste, pasan los años y la gente se olvida. Ha hecho cosas peores, Sirven. Sí, sí. ¿No? Ayer Brandoni llamó a la marcha. Fue el primero que llamó a la marcha en un video trabajado, qué sé yo. Cuando vio que había muchas condenas a la marcha, dijo que él no había llamado, contra toda evidencia. Y ayer, con Morales Solá lo felicitó por haber sido organizador de la marcha, y él sonreía y le decía que sí con la... O sea que el tipo, dejen de tenerle lástima porque está gaga, porque no es ningún boludo, ¿eh? O sea, cuando les conviene organizó la marcha y cuando no le conviene no, ¿viste? Pero bueno, indudablemente los actores no son ellos, ¿no? Vos fíjate que la arma Manieto con 3 escarbadientes, digo, con Guerra, Brandoni. Brandoni y Pita.
la amiga de Rinconet. Así que, pero bueno, tiene todos los medios, qué sé yo, no hay que subestimarlo eso. Tiene Clarín, La Nación, son un enemigo al cual le compramos las balas, ¿viste? Además, sí. Entonces, tipo, tienen con qué pegar, ¿no? Sí, no se entendió la metáfora, Roberto. Que el gobierno le da plata a montones y ellos con esa plata te hacen campañas en contra, eso, qué sé yo. Podría darle lo mínimo que marque la ley, ya que ellos dicen que estamos en guerra, no sé. ¿Viste? Sí. Es muy fuerte. Sí. Bueno. Me parece que lo tratan como yo lo que creo con respecto a los medios es ellos tuvieron 2 meses donde lo trataron bien a Alberto porque pensaron que Alberto se iba a sacar de encima a Cristina. Cuando vieron que no era así, que era una coalición, que están mucho más unidos de lo que se espera, más allá de internas chiquitas y qué sé yo, la verdad es que no solo la relación entre Alberto y Cristina es buena, también con Massa es buena. Entonces cuando vieron que era un peronismo muy unido y no lo podían dividir, le declararon la guerra, se comportan como enemigos. Digo, yo no sé, recién leía un párrafo de Pagni, que se supone que es el más intelectual, qué sé yo, y en un párrafo tenía 4 mentiras. ¿No? La pregunta en todo caso es ¿cuánto tiempo podés estar sacando la banderita blanca por arriba de la trinchera mientras del otro lado te la llenan de agujeros? Mira, yo pienso esto. Yo pienso que esta actitud del gobierno de la que nosotros nos quejamos mucho, por ahora sigue dando resultados. Yo pienso que si hoy hubiera elecciones, Alberto ganaría con más diferencia de la que ganó. Es decir, que ese es, obviamente vos me decís, es incomprobable. Puede ser. A mí me parece que toda la gente humilde que necesitaba ayuda del Estado y lo tuvo, se lo va a reconocer, por lo menos en la próxima elección. Y que hoy ganaría por mayor diferencia. Así que la estrategia que ha tenido hasta ahora de hacer un gobierno progresista, que no cambia el mundo, progresista, dando algunas señales hacia otros sectores, yo creo que por ahora le está dando resultado y creo que va consolidando una posición. Creo que con el arreglo de la deuda, con una cercanía de la vacuna, con la salida de la recesión que ha logrado hasta ahora, se va consolidando en una región en donde son todos enemigos y en donde ya se ha demostrado que no hay solo golpes blandos, sino golpes duros, como el de Bolivia, ¿no? En Bolivia hay una dictadura y convivimos con esa dictadura, no hablamos de ella, ¿no? La ignoramos. Entonces, a mí me parece que dadas las condiciones que hay, todavía, porque uno pone en una balanza, ¿no? ¿Cuánto ganás y cuánto perdés con una estrategia? Sí. Me parece que todavía se gana más de lo que se pierde, y como siempre, cuando hablamos de la situación actual, no hay cosas para festejar, hay cosas para decir nos va mejor que a los demás. Bueno, en Argentina hay menos muertos, en Argentina no hay hambre, no hay saqueos, no hay violencia, no hay nada de lo que está viendo en otros países, a pesar de la situación en la que encontraron el gobierno. Entonces, me parece que uno está en desacuerdo con algunas cosas, pero que el resultado final sigue siendo positivo. Sí. Ahora, me preocupa eso, me preocupa que en los próximos días no digan, bueno, retiremos la reforma judicial, claro, porque... ¿Sí? Te iba a decir eso, ¿y qué se puede, digamos... Porque a ver, ¿qué es lo que hacen del otro lado? Te ponen a toda la batería de medios en contra, o sea, yo tengo acá prendido 5 canales de televisión, los 5 están puteando al gobierno. Y te hacen estas movilizaciones. Entonces, esto que vos decís, la dirigencia política, los funcionarios ven eso, y por ahí piensan que eso es lo único que hay. Ahora, ¿cómo pueden sentir ellos que no? Que eso es algo minoritario con una sobreexpresión mediática, pero que en realidad tienen un apoyo efectivo cuando no hay posibilidad ni de una movilización a favor de la reforma judicial o de cualquier cosa que haga el gobierno, y tampoco hay medios de comunicación que puedan reflejar con la potencia que reflejan los opositores el apoyo al gobierno. O sea, ¿cómo sentir esa espalda? Porque es cierto lo que vos decís, si la espalda fuera por los votos, y bueno, sí, seguramente hoy los tendría, pero hoy no hay votos. O sea, la elección quedó hace un año. ¿Cómo lo sienten? ¿Se entiende mi incógnita? Sí, pero yo no te puedo dar una respuesta. Yo ayer vi algo también, ¿cómo se llama que hace medios de Clarín? Alfi. Sí. Criticó Alejandro duramente Alfi a la televisión pública por la forma en que había mostrado la marcha. Y otra vez me acordé de Daddy Brieva,
porque ha tenido un cuidado inmenso, Alberto, en no tener periodismo de opinión en la TV pública, y la critican igual. Sí. Entonces podría, por ejemplo, empezar a activar la TV pública. No tiene un programa periodístico la TV pública en el prime time. No, y la critican igual. Regalar ese lugar. Y la critican. Con toda la gente que hay ahí, la técnica. Yo lo que digo es, todo. Alberto llega y da, acá hay 3 patas del lofer, ¿no? Y da la batalla con los servicios. Sí. Número 1. Espectacular. Ahora está dando la batalla con la justicia. Sí. Número 2. ¿Cuál falta? Medios. Bueno. Y después tenemos que echar al embajador yanqui. Eso es lo que... No sé, porque me da seguridad, ¿viste? Acá en la vuelta. Claro. Tranquilo. Bueno, Roberto.